Las recientes declaraciones de una madre cubana sobre las penurias que sufrimos los habitantes de la isla y nuestros familiares ha vuelto a acentuar el debate político sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos para con el pueblo. Funcionarios que el Partido Comunista, en irónicamente acertada clasificación, llama cuadros. Los recursos no son del pueblo. Eso no es lo que dice la empresa estatal socialista y toda la bobería, que los recursos son del pueblo. ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro. Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes. Y estoy cansada de esto. Esto es una mariconada. Y lo voy a decir así mismo. Y yo soy una persona súper decente. Las demandas de Amelia, por lo coherentes y lo conectadas a la realidad cubana, la de verdad, que dista mucho de la que se respira en los pasillos del Palacio de la Revolución, han sido secundadas por varias otras madres. Yo me uno al llamado de la muchacha, que no recuerdo ahora mismo su nombre, Amelia se llama, para el tema que todos los padres y madres en este país ahora mismo estamos afrontando. Falta de todo, de comida, de jabón, de luz, de gas, de pamper, de todo. Estoy totalmente de acuerdo con la situación en la que se encuentra Amelia ahora mismo, porque yo me encuentro en una situación parecida. Mis hijos no tienen dónde vivir. No, tengo 3 niños, ninguno de los 3 tiene dónde vivir. Mi cama está mojada, mi casa está en peligro de derrumbe. El gobierno de Regla, que es mi municipio, se desentendió totalmente de mi situación. Doy mi apoyo total a Amelia Calzadilla. Basta ya, basta ya. Vi el video de Amelia y tiene muchísimo valor y muchísima fuerza para hacer lo que muchísimas madres cubanas quisiéramos hacer y nos falta el valor de hacer. Pero estas demandas también han sido difamadas o cuestionadas por agentes comunicativos del gobierno, las clarias de toda la vida, o por hipócritas que consideran que si Amelia puede gastar la suficiente corriente para que un recibo le llegue a 6.000 pesos, no tiene ni tanta razón ni tanto derecho a quejarse. Vaya, que como afectada, como víctima de la mala gestión del gobierno cubano, Amelia está obligada a cumplir unos determinados estereotipos para que tenga permitido quejarse adecuadamente. Quizás tenga que vivir en la miseria o no tener ni una lámpara de la tienda en su casa y quizás tampoco deba ni tener el celular por el que transmitió, porque de lo contrario tan mal no le va, ¿eh? Y es que Amelia no se ha presentado como víctima, o al menos no como la víctima que muchos necesitan para tomar como válidos sus reclamos. Porque para participar en política, para alzar la voz, no es necesario ser víctima de algo. Hay que ser ciudadano y ya, aunque Amelia y todos los que lo hacemos seamos víctimas en alguna medida de un poder indolente y totalitario como el cubano. Pero, ¿qué pasa en Cuba, un país donde tanto reina el miedo a protestar, para que alguien que no vive en la visible miseria, que tiene unas mínimas condiciones de hogar, decida que no aguanta más y explote en las redes sociales? Y también, ¿por qué a alguien se le ocurre que Amelia no tiene suficiente derecho a quejarse? Estas preguntas y algo más te las responderé en este video. Empecemos por el final. ¿Es Amelia una víctima no ideal? ¿Acaso hay que cumplir un paradigma de víctima para quejarse? ¿Para protestar contra la pésima gestión del gobierno? Lo que ocurre aquí ya ha sido descrito desde el derecho con un concepto que se denomina víctima perfecta. Para la filósofa Diana Techen-Meyers, las culturas occidentales solo están dispuestas a aceptar 2 tipos de víctimas. Las patéticas, caracterizadas por la pasividad y la inocencia frente al sufrimiento extremo, algo así como una Blancanieves que pide de favor que la salven, sin proferir siquiera una ofensa o palabra subida de tono. Y el segundo tipo de víctima es la heroica, caracterizada por aguantar estoicamente las penurias o los malos tratos, sin atisbos de flaqueza, que en nuestro tema pudiera ser esa persona con la casa en pésimas condiciones, con un bombillo sin lámpara por luz o con uñas descuidadas. En ambos casos, los 2 tipos de víctimas son una representación ideal, en blanco y negro, del bien contra el mal, y toda desviación de estos 2 paradigmas implica poner a la víctima bajo sospecha. Meyers señala en su teoría que estos modelos estereotipados excluyen a las víctimas impuras, esas que pueden tener una lámpara decente en su sala, unas uñas cuidadas y también proferir una palabra subida de tono para reclamar contra la injusticia que vive. Y lo que no he dicho hasta ahora es que esta teoría de la víctima ideal o perfecta
está desarrollada en el derecho para lidiar sobre todo con mujeres objeto de cualquier tipo de violencia, incluso la ejercida supuestamente bajo su consentimiento. Por tanto, las mujeres que ejercen su derecho a la libertad de expresión en Cuba, como Amelia, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas por participar en la política con sus opiniones y también por ser mujeres. Y esto significa que la respuesta represiva tiene un sesgo de género. Critican su apariencia y sus maneras de hablar, apuntan de exagerados y dramáticos sus argumentos y suelen ser agredidas y cuestionadas con información de su vida privada, entre otras cosas. No voy a justificar las cosas pocas que tengo, porque el problema es que el pueblo de Cuba se ha llenado de tanta miseria humana que no acaba de entender que esta porquería que la hace un joyero, que es un cuentapropista, que es un artesano, esto en el mundo no vale nada. El pueblo de Cuba no acaba de entender que una lámpara de techo no vale nada, que eso no son lujos, que eso son necesidades, pero yo no tengo que justificar mis necesidades. Pero esto no es nuevo en la política cubana. Desde el inicio, la retórica del poder situó muy bien quiénes podían opinar sobre el país y sus destinos. Y en una jugada doble, Fidel Castro eliminó las posibilidades de oposición efectiva. La primera fue contra los intelectuales y artistas. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo. Contra la revolución, ningún derecho. Y la segunda, expresada en numerosas ocasiones de forma muy diversa, fue estigmatizando a las clases altas y medias cubanas, expulsándolas de la esfera política, pues eran quienes, por sus privilegios económicos, poseían en su gran mayoría estudios y formación cultural suficiente para alertar sobre las desviaciones totalitarias y de desastre económico en que incurría el supremo líder. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos. Así, la cúpula dirigente solo permitía expresarse a los que, en un primer momento, evidentemente, no solo se estaban beneficiando de las transformaciones, sino que ese cariz de agradecidos y la falta de formación cultural impedía, e increíblemente aún impide a algunos, notar las desviaciones y malformaciones de un gobierno como el cubano. Bajo esta lógica de la víctima perfecta, lo que se esconde es una discriminación velada que en los juzgados del mundo obliga a las mujeres violentadas a mostrar y demostrar una inocencia determinada con anterioridad para que cumpla con el mandato de una cultura machista. Me hicieron un artículo en Cuba Debate diciendo que yo estaba financiada por alguien. Es un hombre que escribió. Bueno, no es un hombre. No es un hombre, es una cucaracha. Porque un hombre da la cara. Tú que hiciste el artículo en Cuba Debate, que también eres un macho. Tú eres un macho, eso es abuso. Eso es como darle a una mujer con un palo. Pero en este punto yo no dudaría que hubiesen hombres que le levanten la mano a la mujer con un palo. Porque si por expresar dignamente lo que yo siento, tú eres capaz de crear un circo que al final va a afectar a mis hijas. Y en la política y el espacio público cubano se les exige casi hasta un doctorado en santidad, pobreza y crítica previa al bloqueo, a cualquiera que cuestione el orden impuesto. El impacto que ha tenido el bloqueo. Si es verdad que el bloqueo tiene impacto, por supuesto, un bloqueo económico de un país sobre otro, sí, claro. Pero el problema es que nos hemos enviciado en justificar el mal trabajo, en justificar la escasez, en justificarlo todo con la cortina del bloqueo. Pero cuando lo digo yo suena mal. Si lo dice un humorista no hay problema. Pero si lo digo yo suena mal.
porque en esencia el patriarcado y el gobierno cubano tienen lógicas comunes: naturalizar la superioridad de un grupo de personas sobre otras, y peor aún, que las vejaciones que sufre el grupo oprimido deben ser tenidas como normales y hasta dar gracias porque no se sufren otras. Pero ¿qué pasa en Cuba para que una joven como Amelia, que supuestamente tiene algunas comodidades en casa, se queje de tantas carencias? Les doy dos respuestas que son la misma, una simple y la otra argumentada. La simple: ni con dinero en el bolsillo se consigue hoy en Cuba lo mínimo indispensable para vivir. Y de ello hay ejemplos suficientes de madre cambiando alimentos por zapatos o ropa, o la penuria que sufren millones de cubanos que no tienen familia fuera del país que recargue la cuenta en MLC, única vía por la que se puede comprar la mayoría de los productos de primera necesidad. Y la respuesta argumentada tiene que ver con la mezcla explosiva de tres elementos: la idealista, ineficiente e indolente gestión gubernamental, la pandemia de la COVID-19 y la llamada tarea de ordenamiento. Estas tres causas se han juntado para lanzar a la sociedad cubana a un abismo económico que ha dejado en una increíble igualdad de desamparo a casi todos. Los que podían tener ingresos decentes y variados y los que no se enfrentan a una enorme escasez de casi cualquier producto. Y para paliar esa escasez, la única opción son unas tiendas que surgieron, supuestamente, para vender equipos de gama media y alta. Nosotros no tenemos tampoco la pretensión, ni mucho menos, de eliminar las monedas nacionales, ni de ampliar las ventas en dólares o en cualquier moneda extranjera al resto de la red minorista, y de ir ganando más espacio en las ventas en dólares. Y los productos de gama media y alta, que un segmento del mercado los demanda y tiene cómo pagarlo, pues los ponemos en MLC y cerramos circuito. Pero a pesar de esas promesas populistas, las tiendas han sido el único salvavidas económico del gobierno cubano, que sigue centralizando la economía y sigue construyendo hoteles para un turismo que nunca llega. Por cierto, según una investigación del Toque, que puedes consultar en este video que te dejo acá arriba, de las habitaciones existentes en 2019, la mitad se mantenían vacías. En Cuba, casi la mitad de las habitaciones permanecen vacías desde 2008. Y aunque el número de visitantes aumenta, el gasto por turista decrece. En mayo de 2019, 7.000 habitaciones estaban fuera de funcionamiento. Y este número equivale a todos los hoteles de Pinar del Río, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey y Santiago de Cuba. 3 años después de iniciadas dichas tiendas en MLC, la esencia de su funcionamiento ha terminado siendo la siguiente: no hay de nada en las otras tiendas, donde único hay es en MLC. Los familiares de fuera de Cuba no soportan ver pasar trabajo a su familia, secuestrada por el poder en la isla, y mandan divisas frescas, y estas divisas el gobierno las utiliza para sustituir al turismo, reaprovisionar las mismas tiendas y mantenerse a flote colocando el dinero en sectores que solo ellos con sus intereses priorizan. A esto se le suma que los militares cubanos siguen invirtiendo en sus hoteles millones y millones de dólares de dinero nacional, porque ahí no hay inversión extranjera. Miren nuestro video de la apuesta hotelera, que les recomendé, y entenderán muy bien el asunto. Pero las tiendas en MLC no son la causa, son apenas la manifestación de un problema más grande, y es la terquedad y desconexión de los dirigentes cubanos de la realidad. Ahí está el ejemplo casi bíblico de Díaz-Canel enterándose de que no había limones en Cuba, o sorprendiéndose de la pobreza y marginación que viven decenas de barrios cubanos, de donde salieron, por supuesto, la mayoría de los manifestantes del 11 y el 12 de julio. No en balde tampoco el mismo ministro de Economía reconoce que la tasa de $1 por 24 pesos cubanos no es real. Tampoco podemos hoy, y yo creo que hay suficientes elementos para poderlo entender, tener una oferta estable de divisas en un mercado cambiario a tipo de cambio 1 por 24. Entonces nosotros tenemos que movernos en un campo intermedio. Pero ahí sigue y no la cambian, y quieren hacernos creer que la tasa del toque está manipulada o inflada, porque ellos viven y quieren que vivamos en una realidad alternativa, desconectada, manipulada de verdad. Porque hay que estar muy desconectado, o en su defecto, ser muy cínico, para decir e intentar hacer creer que la tarea de ordenamiento no ha fracasado. Solo hay que ver la inflación de los precios, la escasez de alimentos que anunciaron que iban a producirse más y mejor, o la cacareada eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, que ha terminado multiplicada. La tarea de unificación monetaria y cambiaria para aprobarla en el menor tiempo posible y también implementarla cuando esté aprobada en todo
su conjunto y que ella sola, por sí sola, cuando la implementemos, va a quitar muchas, casi que la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país. Y por último, un sector privado supuestamente en proceso de liberación, pero con todas las ataduras posibles para que no despegue por encima de la ineficiente empresa estatal socialista. Insistimos, potenciar la empresa estatal como actor fundamental de nuestro modelo económico social socialista. Y eso no es una definición solamente económica, eso más que todo es una definición política, es una defensa de sistema. Nosotros necesitamos de verdad estremecer este sector empresarial y seguimos dirigiendo con métodos viejos, de burocracia, con cosas que realmente no nos están conduciendo por el camino correcto. Y ahora yo pregunto, ¿qué importa si Amelia tiene 1 o 2 split, si tiene lámparas decentes en su casa o uñas de acrílico? ¿Acaso para exigir comprar productos de primera necesidad debe vender sus bienes en lugar de exigir un salario justo? ¿Acaso debe renunciar a su cuidado personal para decirle a Díaz-Canel y a sus ministros que son unos ineptos y que siguen construyendo hoteles mientras media Habana se cae con 4 lluvias? ¿Acaso debe dominar al dedillo cuantas posiciones políticas hay de un lado o el otro del estrecho de la Florida para no coincidir con las campañas de cualquiera de los enemigos en sus reclamos de derechos? No. Amelia ni ningún cubano tenemos que someternos a ser víctimas ideales para decir que hemos sufrido interrogatorios, represión, chantajes políticos, vejación de nuestros derechos humanos, maltrato e indolencia de autoridades designadas y nunca elegidas. Para abogar por los derechos propios y ajenos solo hace falta tener sangre en las venas o ser un humano con empatía. Y si se sufre esa falta de derechos y de accesos mínimos indispensables para vivir decentemente, no hay cabida a cuestionamientos fútiles de cuán perfecta víctima se es o no. Quizás pase también por esa frase tan extendida de que el comunismo o el socialismo lo que hace es repartir la pobreza y quienes han comulgado con el régimen fidelista consideren que todos deben ser pobres y quien tenga un mínimo atisbo de comodidad debe ser obviamente sospechoso. Claro, excepto los jefes, esos sí pueden vivir en mansiones de lujos en Siboney y ante ellos parece que solo se permite bajar la cabeza. Para las clarias y los hipócritas que andan diciendo viva la revolución cada 2 por 3 y que son los mismos que piensan que Amelia no tiene derecho a pedir nada por esta o aquella razón, les recuerdo apenas un detalle de su ídolo más grande. El Fidel Castro de 1953, el que asaltó el Moncada por los pobres de la tierra, era el hijo de un rico terrateniente de la provincia de Oriente, un pijo abogado de la Universidad de La Habana, era el cuñado del subsecretario de Gobernación del mismísimo Fulgencio Batista y el yerno de su ministro de Transporte. Y eso no le supuso ningún impedimento para, como decía el mismo Castro, hacer una supuesta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Nada. Que en la lucha de silenciar cualquier reclamo justo en Cuba, el poder siempre operará para desacreditar y difamar a quien se oponga a sus políticas. Así funciona el totalitarismo. Gracias por su atención y seguimos aquí desmontando la realidad cubana para que no nos pasen gato por liebre.